Y Emilio, mi pregunta concreta es ¿cuál es vuestra posición en cuanto al impuesto de sucesiones en Asturias? Porque la mayoría de la gente pues tiene que rechazar la herencia. Las grandes empresas sí se pueden ir a Madrid, cambiar su domicilio fiscal, pero nosotros, los del pie, pues los poco dinero o casi nada que nos dejan nuestros padres, pues no podemos acceder a ello. Tenemos que rechazar la herencia. ¿Cuál es vuestra posición? Bueno, pues como sabéis, las políticas fiscales se regulan una parte a nivel autonómico y otra a nivel estatal y según nos podrá explicar la propuesta a nivel general, pero luego hay particularidades que en los distintos territorios. Nosotros pensamos que la fiscalidad no es una cosa de la que nada más que puede hablar el Partido Popular, que esto les extraña cuando nosotros decimos que hay que reducir la presión fiscal sobre quienes han soportado la presión social. Queremos pensar en modernizar el sistema fiscal y que no tengan por qué seguir pagando la factura, y lo estamos viendo a diario, ¿no?, de quienes son capaces de evadir sus impuestos y llevárselos a Panamá, mientras la gente que está sacando día a día el trabajo adelante, cuidando de la gente, buscando un empleo o atendiéndonos en los bares, tiene que pagar religiosamente, ¿no?, la situación. En el caso del impuesto de sucesiones, quizás en el caso de Asturias es de los más injustos que hay. Es un impuesto muy poco progresivo, que no ha sido modificado cuando podía haberlo sido, que en la negociación de los presupuestos era una de las cuestiones que habíamos puesto sobre la mesa y que vamos a tratar de retomar, el que aparezcan nuevos tramos y se baje el mínimo exento. Creemos que es clave porque lo que no es de recibo es que una persona que reciba en herencia un pequeño piso, y más en una tierra con la población tan envejecida, no pueda tener esa herencia y tenga que deshacerse de ese bien. Es una de las claves. Tenemos más propuestas para garantizar la movilidad en bienes inmuebles y, desde luego, en el tramo del IRPF, pero en el caso de sucesiones es una de las claves y sobre todo, muy sencillo de eliminar. Lo que pasa es que le falta voluntad para hacerlo.